Hola, Dios los bendiga. Israel cumplió 70 años. 70 años de independencia desde aquel 14 de mayo de 1948 y que desde esa fecha dio inicio a la última generación bíblica, tema del cual ya hemos tratado ampliamente en programas pasados. Es muy importante saber que somos parte de la última generación bíblica y que en 1948 volvió a ser nación Israel para cumplir Isaías capítulo 66 versículo 8 y así poder comprender que estamos viviendo los eventos finales que la nación de Israel nos va indicando como el reloj profético de Dios y que es una alerta para la iglesia de Cristo, que el tiempo de gracia se acaba y que pronto vendrá el evento glorioso del arrebatamiento, nuestro encuentro en las nubes con nuestro amado Señor Jesús, y que después del arrebatamiento es cuando dará inicio la semana 70 de Israel, o angustia de Jacob, temas que ya hemos tratado en programas pasados y que recomendamos verlos para que tenga usted el sustento bíblico y saber los eventos que vienen en cadena a la tierra y que sufrirán todas las naciones y sus habitantes. Tiempo terrible será este periodo y que en la gran tribulación se va a intensificar, porque será un tiempo cual nunca ha habido en la tierra, como nos lo dice Mateo 24:21. Y el punto central de la profecía final es la ciudad de Jerusalén, como nos lo dice y advierte la bendita palabra de Dios, la Biblia, en Zacarías capítulo 12 versículos 2 y 3, y que esta profecía está muy relacionada con Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina a ellos, porque Jerusalén es la tierra y herencia divina a Israel por pacto sempiterno, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, Ezequiel 16 versículo 3, y que traerá al mundo entero juicio divino con destrucción, porque todas las naciones quieren cargarse, robarle a Israel Jerusalén, como nos lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 3, ya que el objetivo del gobierno mundial, identificado como el nuevo orden mundial, es dividirla, así como lo escuchó, es dividirla, como nos lo dice Joel capítulo 3, versículo 2, y que este último gobierno mundial que pronto entrará en escena en la profecía final antes del anticristo, ya está trabajando para dividir Jerusalén, tierra heredada divinamente a Israel. Esto solo nos muestra y sorprende la exactitud de la profecía bíblica y que las fichas del rompecabezas del escenario final ya está listo y armado para que en cualquier día pueda suceder el evento glorioso del arrebatamiento, porque la alerta roja para la iglesia de Cristo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4, nos dice y advierte claramente que cuando digan, no dice que cuando se logre, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y esta frase de paz y seguridad la vimos y la escuchamos en el programa pasado, la señal por qué Jesús, Yeshua, viene ya. Jerusalén es uno de los puntos más sensibles en esas conversaciones. Estados Unidos apoyará una solución basada en dos estados. Apoyará una solución basada en dos estados. Porque sobre todo nuestra gran esperanza es la paz. Ese deseo universal que yace en todas las almas humanas. Con la acción de hoy, reafirmo el compromiso duradero de mi gobierno para conseguir un futuro de paz y seguridad en la región. Con la acción de hoy, reafirmo el compromiso duradero de mi gobierno para conseguir un futuro de paz y seguridad en la región. El pago por reconocer a Jerusalén como capital de Israel y cambiar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén ha sido muy caro para Israel.
porque lo han empujado a aceptar el pacto del mandatario estadounidense de paz y seguridad. Les exhorto, vea el programa completo, La señal por qué Jesús, Yeshua, viene ya, porque es la alerta roja para la Iglesia de Cristo, porque ya se ha dicho paz y seguridad. ¿Y por qué debemos de estar ya listos, preparados en santidad y obediencia de compartir la bendita palabra de Dios a toda persona, como nos lo dice y advierte la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y Marcos capítulo 16, versículo 15? Y este video lo puede compartir con todas las personas que aprecia por medio de sus redes sociales para que se preparen conforme a la palabra de Dios y puedan evitar vivir ese tiempo terrible de juicio que viene a la tierra y a todos sus habitantes, como nos lo dice Mateo 24, 21. La Iglesia de Cristo debemos de estar preparados ya, porque el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Ya se dijo paz y seguridad. Y Zacarías 12:2 está listo, porque el Medio Oriente ya está al rojo vivo, con todas las naciones alrededor de Israel y los grupos terroristas que quieren su destrucción. Tanto que Israel dio la voz de alerta ya del gran peligro que ve venir de sus enemigos que amenazan su paz, y que las provocaciones se están incrementando, como los llamados de unidad en contra de Israel de los países musulmanes que quieren atacarlo con fuerza para derrotarlo de la ocupación de Jerusalén. Así de claro ya fue el presidente turco al decir que llegó el tiempo de tomar una postura física contra de Israel. Se lo repito, de tomar una postura física contra de Israel. Y esto se ha ido intensificando con los eventos políticos y diplomáticos que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho recientemente y que han empujado a Israel a entrar al acuerdo de paz y seguridad que está elaborando el señor Donald Trump y que próximamente lo va a presentar. De manera que bíblicamente ya está preparado el escenario para lo que nos advierte Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque este pacto, cuando se presente, unificará a todos los enemigos de Israel que quieren desaparecerlo para que ya no haya más memoria de Israel, como nos lo dice el Salmo 83. Y que por diferentes frentes intentarán atacarlo. Y la nación hebrea se verá en la necesidad de defenderse. Y es cuando viene la destrucción repentina a todas las naciones y grupos terroristas que están alrededor de Israel, que lo atacarán porque ya tienen el temblor, estremecimiento o vértigo en contra de Israel por Jerusalén. Como nos lo advierte y alerta Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar, estremecer a todos los pueblos de alrededor contra Israel, en el sitio contra Jerusalén. Y esto es exactamente lo que ya está sucediendo. Y la chispa que va a hacer estallar esta bomba de tiempo, en cualquier momento puede suceder. Porque el plan de paz y seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel y Palestina, calentará aún más el conflicto en Medio Oriente. Porque los enemigos de Israel se unirán y caminarán conforme al Salmo 83, que los llevará a esas naciones y grupos terroristas para atacarlo en la guerra de la confabulación, que es la primera guerra de los eventos finales, donde el apoyo ya de Irán, Persia o Elam en su nombre antiguo es muy claro porque ya está instalado en territorio sirio, con el cobijo y autorización del mismo presidente de Siria, Bashar al-Assad. Y el resultado de esta confrontación a todos aquellos que lo atacaron y quieren quitarle su tierra heredada divinamente por medio de guerras, nos lo da Isaías capítulo 17, Amós capítulo 1, donde nos describe claramente la destrucción de Damasco, Gaza, Tiro en el Líbano y todos los enemigos de Israel que lo atacarán.
Y este juicio también alcanzará a los que están presionando a Israel a repartir su tierra heredada divinamente por medio de la política. Recuerde que Génesis 12:3 dice: el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Tema del cual ya hemos hablado amplia y profundamente en el programa Siria y las profecías en cadena al mundo. Y esta guerra de la confabulación obviamente que traerá también su efecto económico que alcanzará al mundo entero. Después de esta devastadora destrucción de los enemigos de Israel en la guerra de la confabulación, vendrá una presión internacional encabezada por Rusia en ese nuevo orden mundial que se levantará en contra de Israel. Y esta guerra geopolítica que Gog y Magog, Rusia, fomentará mundialmente, será con un odio en contra de Israel por haber destruido a sus países socios y grupos terroristas con los que tiene ya alianza y comercio de su armamento militar, y que son los países vecinos que están alrededor de Israel. De tal forma que en su maquiavélica estrategia de Rusia en contra de Israel lo va a arrinconar. Y en su necesidad por el peligro y acoso internacional que enfrentará Israel, por su seguridad aceptará las condiciones de Rusia. De tal forma que en esta guerra diplomática que emprenderá Rusia en contra de Israel, su objetivo logrará de quitarle su armamento y las armas de destrucción masiva. Y esto ya ha sido expresado anteriormente por Rusia, de reiterar su oposición a que Israel tenga armas de destrucción masiva, y en especial las de tipo nuclear, y ha abogado por el desmantelamiento de las existentes, y eso lo va a lograr. Después de su victoria diplomática de Rusia, junto con muchas naciones, contra Israel, de quitarle su armamento militar y armas de destrucción masiva, a cambio de su paz y seguridad que le han ofrecido, obviamente estará listo el escenario para la próxima guerra que enfrentará Israel, desarmado, la guerra de Gog y Magog, como nos lo dice Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. La guerra de la venganza, para que después de su guerra diplomática en contra de Israel, Rusia lo traicione, y así se cumpla Ezequiel capítulo 38, versículo 11, cuando Gog y Magog, Rusia, venga contra una tierra indefensa. Escuchó bien, contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Obviamente porque sus enemigos han sido derrotados en la guerra de la confabulación. Y también se cumplirá Ezequiel 38, versículo 14. Cuando Gog avance e invada al pueblo de Dios, Israel, que habite con seguridad, y Dios le dice, ¿no lo sabrás tú? Ahí es la traición de Gog, líder ruso, en contra de Israel, de esa falsa seguridad que le prometió, a cambio de haber entregado su armamento bélico y armas de destrucción masiva. Y ahí en esa angustia de estar desarmado Israel, abandonado por todas las naciones, será invadido y amenazado por Rusia, y el gran número de naciones musulmanas, pueblos, con sus tropas, en contra de Israel. Ezequiel 38, versículos 4 y 5. Es cuando Dios mismo lo defenderá y su pueblo Israel reconocerá su ayuda, su pronto auxilio y misericordia de Dios al defenderlos y destruir a Gog y Magog junto con la alianza musulmana y los muchos pueblos que vendrán contra Israel. Ezequiel capítulo 39, versículos 4 y 5. Esta destrucción de Gog y Magog y su alianza, Israel tardará enterrando a todos estos sus enemigos por 7 meses. Ezequiel capítulo 39, versículo 12. Y por 7 años estarán quemando las armas de sus enemigos. Ezequiel capítulo 39, versículos 9 y 10. Donde ya no necesitarán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que van a quemar las armas en el fuego.
Y escuche, aquí es cuando se cumplirá la profecía y se confirmará que fue desmantelado de su armamento militar por Rusia. ¿Por qué? Porque ellos van a despojar a sus despojadores y robarán a los que le robaron. Así dice el Señor. Por lo tanto, no le quede la menor duda que nadie podrá derrotar a Israel, porque Dios mismo los va a defender. Ahora, si usted quiere saber cómo Dios va a destruir a Gog y Magog y su gran alianza de ejércitos en contra de Israel, como nos lo dice Ezequiel 38 y 39, lo invitamos a ver el video Las guerras que vienen, y ahí también podrá darse cuenta que la guerra de Ezequiel capítulo 38 y 39 es muy diferente a la batalla de Gog y Magog después del milenio que viene en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 7 al 9. Ahora, dejamos pendientes los eventos y profecías que siguen después de la destrucción de Gog y Magog para otro programa, si Dios nos lo permite, con los temas del nuevo orden mundial, los eventos de la naturaleza que se van a intensificar y que afectarán a toda la creación antes de la semana 70, y que hoy lo que vemos es solo los dolores de parto finales, alertándonos que lo peor está por venir. Estos eventos se agudizarán en caos, con terremotos, hambres, pestes, que de tensiones sociales pasarán a conflictos militares en muchos lugares por el control de los recursos naturales. También con los temas la semana 70 de Israel, la manifestación y características del anticristo, los 2 testigos en Israel, los 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, el desarrollo de los eventos y juicios finales hasta la guerra del Armagedón, cuando es la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, que viene a salvar nuevamente a Israel, pero ahora de la invasión de todas las naciones de la tierra, liderada por el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 16, del versículo 12 al 17. Ahora, por lo cercano que ya está el desenlace de la guerra de la confabulación del Salmo 83, vamos a enfocarnos en este tema con la impresionante señal cósmica que nos alerta que Israel pronto enfrentará esa guerra con el desarrollo de eventos que hemos explicado bajo la bendita palabra de Dios. Escuche, el próximo 27 de julio del 2018 será el evento astronómico más importante del siglo. Escuchó bien, el evento astronómico más importante del siglo, con el eclipse lunar total más largo del siglo XXI. La sombra de la Tierra cubrirá completamente el satélite durante 1 hora con 43 minutos. Además de ser eclipsada la luna, también se va a volver roja al reflejar los rayos del sol, creando una vista realmente espectacular. Y que cuando hablamos de señales en la luna, que es una señal para Israel, les recomendamos ver nuestros videos para comprender mejor estas señales del cielo y la alerta para la última generación bíblica que estamos viviendo. Después del 31 de enero del 2018, la gran señal se ha cumplido exactamente como lo expusimos en el video, con el eclipse y la luna de sangre, y que ese color rojo o bermejo significa guerra, y que Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4 nos lo confirma, que es cuando ya son los juicios de la semana 70 de Israel. Cuando sale el caballo rojo o bermejo, se quita la paz en la tierra. Porque después del 31 de enero del 2018, con el eclipse lunar total de sangre en la fiesta del Tu Bishvat en Israel, exactamente Israel, cada día que pasa, su paz se va perdiendo, con las tensiones, ataques y atentados generados por sus enemigos vecinos, que están preparándose para la guerra de la confabulación del Salmo 83, y que para los que estudiamos la palabra de Dios es una confirmación de estas señales cósmicas, que estamos viviendo los últimos días de los tiempos postreros.
y que el próximo eclipse lunar total con la luna de sangre del 27 de julio del 2018 no solamente va a ser un espectáculo astronómico como lo dice la prensa internacional, porque, escuche, es una señal clara y precisa que Dios nos da para alertar a su pueblo Israel y a su iglesia de Cristo, para este tiempo que estamos viviendo de la última generación bíblica, en el 70 aniversario de Israel y en las condiciones de amenazas y conflictos que sufre ya Israel por Jerusalén. Y en este eclipse lunar total, donde la luna, que representa a Israel, será eclipsada por una tierra, todas las naciones que van en contra de Israel, y que esta gran señal del cielo, del sol, la luna y las estrellas, son para advertir a los habitantes de la tierra la angustia y temor que tendrá la gente por los eventos por venir. Así nos los dice Lucas capítulo 21, versículos 11, 25 y 26. Y esto viene por lo que están haciendo ya las naciones contra de Israel. Que no le quede la menor duda que vendrá su repercusión o efecto rebote por intentar quitarle su tierra a Israel a la fuerza, como nos lo dice y advierte Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora vamos a analizar lo que la prensa internacional dice de este eclipse y espectáculo astronómico. Pero para los que estudiamos la profecía es una alerta clara que se acerca el tiempo final de gracia. Escuche por qué. Porque la zona geográfica donde se podrá apreciar mejor es en el Medio Oriente. Escuchó bien, en el Medio Oriente es exactamente donde está el reloj profético de Dios, Israel y la zona de los países que quieren entrar en conflicto con él, donde se tendrá una vista privilegiada y única del eclipse lunar total más largo de este siglo. En síntesis, son tres grandes señales con este eclipse lunar total del 27 de julio del 2018. Primero, porque se verá una luna de sangre. 2. La mejor vista en su trayecto para poder verse el eclipse es el Medio Oriente, la zona del conflicto donde está la ciudad de Jerusalén, heredada divinamente por pacto sempiterno a Israel, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, Ezequiel capítulo 16 versículo 3. Y que las naciones alrededor de Israel están ya en vértigo, temblando, estremeciéndose por quitarle Jerusalén a Israel, como nos lo dice Zacarías 12:2. Y que al final serán todas las naciones de la tierra las que se unan en contra de Israel para quitarle Jerusalén, como nos lo dice Zacarías 12:3. Y la tercera gran señal de este eclipse lunar total, considerado el más importante del siglo, será que es el más largo del siglo. Escuchó bien, es el más largo del siglo. Para mostrarnos la intensidad y amplitud de la destrucción repentina que le viene al mundo entero. Primero al Medio Oriente, en primer plano, con la guerra de la confabulación. Después, en poco tiempo, alcanzará a Asia, Europa, África con la guerra de Gog y Magog. Después, al mundo entero, cuando el anticristo lleve a Israel a confirmar el pacto de paz y seguridad que dará inicio a la semana 70 de Israel. Como nos lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Recuerde, cada vez que el hombre ofrece a Israel paz y seguridad a cambio de quitarle parte de su tierra heredada divinamente por medio de la presión internacional o por medio de las guerras, todos los enemigos de Israel les vendrá destrucción repentina, y esa destrucción repentina alcanzará a todas las naciones, como nos lo dice Zacarías 12:3. Por eso hoy es importante que busque y se rinda a nuestro Señor Jesús antes que la destrucción repentina alcance al mundo entero. Que no le quede la menor duda que el principio del desenlace final está por empezar, y que esta señal del 27 de julio solo es una alerta. ¿Escuchó bien? Solo es una alerta, y que solo los entendidos comprenderán.
En una palabra, el que tenga oídos, oiga. El tiempo de gracia se acaba. Deje de jugar a ser cristiano y prepárese y aproveche correctamente su tiempo, utilizando sus redes sociales para dar la voz de alerta a cristianos y no cristianos, a toda persona que Dios ponga en su camino. Ante tantas señales que estamos viviendo y ver cumplirse, exhortamos a utilizar este video para alertar a las personas que aprecia antes que sea tarde para ellos y para usted, y así poder obedecer a Dios de compartir su palabra, como nos lo dice Marcos 16:15, y también para que aquellos que lo están esperando tengan la oportunidad de saber de todo lo que viene y tengan tiempo de buscar la gracia y misericordia de Dios por medio del único que puede salvarlos, por el único que puede limpiar todos nuestros pecados y que dio su vida por nosotros en la cruz, como lo hizo en su infinito amor nuestro amado Señor Jesús. Y el único que está intercediendo ante Padre Eterno, sentado a su diestra, como nos lo dice Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 34. Ahora, yo sé que muchos se van a preguntar, ¿qué más cosas veremos la iglesia de Cristo aquí en la tierra? Le contesto, solo Dios lo sabe. ¿Cuánto tiempo más tardará en empezar esta cadena de guerras? Le contesto, solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí le digo, es estar ya preparados y velando, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo en los afanes de este mundo. Y les digo lo que nos dice Marcos en el capítulo 13 del versículo 35 al 37. A vosotros también se los digo, y a todos los que vean este video se los digo, velad, velad, porque el tiempo de gracia se acaba. Si Dios quiere y suple, nos veremos en otro video. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos con nuestro amado Señor Jesús, Yeshua. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, Señor, te estamos esperando, anhelando con todo nuestro corazón. Ven, por favor. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata,
que es: el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.